Hola gente, ¿qué tal están? Pues bienvenidos sean todos a este vídeo explicativo. Hemos decidido grabar un vídeo explicativo sobre la clasificación de la selección masculina a la CAN que se jugaría en Costa de Marfil. ¿Por qué hacemos este vídeo? Porque nos hemos dado cuenta que, como en todas las competiciones, siempre hay un gran número de jugadores que participan durante la fase clasificatoria para las eliminatorias y estos se quedan en el olvido. De hecho, hoy les vamos a hablar de los 43 soldados de Micha. ¿Por qué les llamamos así? Porque realmente, a pesar de que para la CAN Micha vaya a convocar a 27, según le ha permitido la CAF, realmente han participado durante el último año 43 jugadores en las 4 convocatorias de Micha para jugar los 6 partidos de fase clasificatoria para la Copa de África. Y como no queremos que nadie se quede en el olvido, porque todos han formado parte de este hito histórico, les vamos a hablar de uno en uno quiénes han sido, cuánto ha aportado cada uno. Pues empezamos. Micha contó con porteros en sus 4 convocatorias. Siempre fue los mismos porteros. Jesús Owono asistió o fue convocado 4 veces jugando los 6 partidos. Jesús Owono jugó todos los partidos de titular con Micha en esta fase clasificatoria. Aitor Mbela fue convocado también en 4 ocasiones, pero con la mala suerte de que no llegó a jugar ni un solo minuto de estos 4 partidos. Manuel Sapunga estuvo convocado en 3 de estas 4 convocatorias. Sapunga tampoco tuvo minutos, por la misma razón que la que estábamos diciendo. Jesús Owono fue titular en todos los partidos. Pero en la parte de la defensa, ¿quiénes son los defensas que han estado convocados durante este año en el que la selección ha estado jugando? Pues Néstor Senra estuvo convocado en 2 ocasiones. Néstor Senra estuvo en la primera convocatoria y estuvo en la última convocatoria. Pero en estas 2 convocatorias, Néstor Senra solo tuvo minutos en un solo partido, que fue el primer partido de la fase clasificatoria, o sea, ante Túnez, en Túnez. Continuamos con el siguiente. Javier Acapo. Por lo que decíamos, muchos hasta se habrán olvidado de que el hermanito de Carlos Acapo estuvo convocado en esta fase clasificatoria, pues fue en el primer partido también ante Túnez, donde Javier Acapo incluso jugó de titular juntamente con Luis Enrique en Túnez, cuando la selección perdió por 4-0 ante Túnez. Javier Acapo estuvo convocado una vez, jugó un partido. Está Luis Enrique, que fue la gran sorpresa. ¿Por qué? Porque ya venía siendo convocado, pero no había tenido minutos. Pero con las ausencias de Saúl Cocó y Esteban Obiang en la primera convocatoria, que fue la de junio de 2022, Luis Enrique entra en la convocatoria, juega de titular el partido ante Túnez en Túnez y vuelve a jugar igualmente el partido ante Libia en Guinea. Con lo cual Luis Enrique acabó jugándolo todo. Es uno de los pocos jugadores que estuvieron en las 4 convocatorias jugando los 6 partidos de las eliminatorias. Totalmente increíble e impensable. Pues Luis Enrique, 4 convocatorias, 6 partidos jugados. Es Basilio Ndong, igualmente como Luis Enrique, es uno de los jugadores que estuvo en las 4 convocatorias y jugó los 6 partidos. Vamos con más. Marvin Aniebo, que es uno de los jugadores que estuvo entrando y saliendo de vez en cuando, con lo cual no estuvo en las 4 convocatorias, sino que estuvo en 3 de las 4 convocatorias. Y en esos 3, y en esas 3 de las 4 convocatorias, llegó a jugar 2 partidos. O sea, Marvin jugó 2 partidos. El segundo partido ante Libia, que fue en junio de 2022, y el último partido ante la misma Libia, ya en Libia, eso en 2023. Pues continuamos. Ojo, Cosme Ambene también estuvo, el de siempre, Cosme Ambene estuvo convocado en 3 de las 4 ocasiones de estas convocatorias. Fueron 4 convocatorias para jugar 6 partidos.
Pues Cosme Mbene estuvo convocado en 3 de estas 4 convocatorias y, como no, llegó a tener minutos en uno de esos partidos, algo de lo que muchos no se acuerdan. Cosme Mbene tuvo minutos entrando en el 88 en el partido ante Libia en Guinea, con lo cual Cosme Mbene llegó a tener minutos en esta fase clasificatoria. Porque aparece otro de los que la gente no se acuerda, Cristian Evea. Cristian Evea estuvo en una sola convocatoria, en la primera convocatoria, que era la convocatoria que tenía más bajas. Cristian Evea estuvo en esta convocatoria, pero Cristian Evea no llegó a tener minutos. Porque hay más defensas que utilizó Juan Micha. Miguel Ángel Mayé, pues Miguel Ángel Mayé estuvo en 2 convocatorias de las 4 posibles, teniendo minutos en 2 partidos. Miguel Ángel llegó a ser importante en el partido ante Libia en Guinea, jugando de titular. Así que Miguel Ángel también aportó bastante en estas eliminatorias. Continuamos. Saúl Coco, ojo, que es un poco difícil de creer, porque cuando hablamos de términos de importancia dentro de la selección, siempre ponemos a unos jugadores como por encima de otros. ¿Qué es lo que pasa? Que Saúl Coco es uno de los jugadores que solo estuvo en una convocatoria, que fue la convocatoria del marzo de 2023 ante Botsuana, ida y vuelta. Con lo cual, ojo a su aportación. Jugó de titular los 2 partidos ante Botsuana y marcó un gol. En los 6 partidos de la fase clasificatoria para esta Copa de África, Saúl Coco solo estuvo en 1. Pues continuamos porque estuvo Esteban Obiang. Bueno, Esteban Obiang estuvo convocado 2 veces de las 4 posibles. En esas 2 veces llegó a jugar un total de 3 partidos, con lo cual Esteban Obiang también jugó bastante. Charles Onduisiondo, que estuvo convocado 3 veces de las 4 posibles, porque al no estar convocado en junio de 2022, a partir del marzo de 2023, es convocado y desde ahí no volvió a salir de las convocatorias de Micha y llegó a tener minutos en un partido, que fue el último partido ante Libia en Libia. Continuamos porque Carlos Acapo, al igual que estábamos hablando de Saúl, también estuvo convocado únicamente en una ocasión, que fue el partido ante Túnez. El partido que se le gana a Túnez en Malabo fue el único partido en el que participó Carlos Acapo, con lo cual estuvo convocado una vez y jugó un solo partido. El último que fue como defensa fue Luis Meseguer, que también estuvo una vez, que fue en los partidos de marzo. Estuvo Luis Meseguer en marzo y no llegó a jugar. Con lo cual estamos viendo que ha habido una gran variedad de convocados en la defensa para Micha durante esta fase clasificatoria. Continuamos. Porque estamos hablando de José Lo Yeto, de defensa. José Lo, que estuvo en 2 convocatorias de 4 posibles, tuvo minutos en un solo partido y marcó un gol. O sea, se trata de 43 jugadores. Los centros también han sido muchos, o fueron muchos. Yannick Bouila, ojo, Yannick Bouila estuvo en las 4 convocatorias. A pesar de haber estado sin equipo en algún momento de ese tiempo, Yannick Bouila llegó a estar convocado en las 4 ocasiones que se necesitaba a la selección para jugar esta fase clasificatoria. Y en estas 4 ocasiones jugó los 5 partidos, o sea, solo se quedó sin jugar un solo partido, que fue el partido ante Libia en Guinea. Continúa Pablo Ganet estuvo convocado en 3 ocasiones de las 4 posibles y en estas 3 ocasiones jugó todos los partidos, o sea, jugó los 5 partidos de los 6 posibles. Solo se perdió el último partido ante Libia, que fue donde no se le convocó a Pablo Ganet. Igualmente, Fede Vicoro estuvo en 4 convocatorias, o sea, estuvo en 3 convocatorias de las 4 posibles. ¿Por qué? Porque en la última convocatoria ante Libia ya no estuvo, que fue el tema con su equipo en Bahrein, y finalmente se fue de la concentración y no se le puede contar como convocado en esta concentración. Continuamos, porque estuvo convocado Alex Balboa. Alex Balboa estuvo convocado en 4 ocasiones, 4 convocatorias. 4 convocatorias estuvo Alex Balboa jugando 4 partidos de 6
posibles, que se nos ha olvidado que Vicoro marcó, Vicoro marcó en 2 ocasiones en esta fase clasificatoria. Pues continuamos, porque ojo, que también están otros nombres que muchos no ponían en contexto. Por ejemplo, Joanet Elo estuvo convocado en 2 ocasiones, en junio y en marzo. Joanet Elo estuvo convocado en esas 2 ocasiones y hemos visto que Joanet Elo llegó a tener minutos. Joanet Elo llegó a tener minutos en 2 partidos de estas 2 convocatorias que estuvo. Pues continuamos, porque en el centro del campo sigue habiendo jugadores con los que Micha fue contando durante todo ese tiempo de la fase clasificatoria. Pues hablamos de Alex Balboa. Alex Balboa, 4 convocatorias, 4 partidos jugados. Cuidado, con la aportación de Alex Balboa, que es de los jugadores que estuvo en todas las convocatorias y tuvo minutos en 4 de los 6 partidos posibles. Santiago también es de los jugadores que lo dieron todo. Micha siempre ha contado con él, con lo cual le convocó en las 4 ocasiones y tuvo minutos. Santiago Eneme tuvo minutos en 5 de los 6 partidos y aportó un gol en esta fase clasificatoria. Continuamos, porque hay más centrocampistas. Hablamos de Armando Juan Mañé, el actual jugador de Atlético Semu, estuvo convocado ante Libia, porque realmente no va con Túnez, no va con Guinea cuando se va a jugar al Túnez, pero cuando se vuelve a Guinea se le convoca a Armando, donde tampoco llegó a tener minutos, pero estuvo en la lucha, estuvo Armando Juan Mañé. Continuamos, porque Gael Acobo también estuvo. Ojo, Gael Acobo estuvo en la convocatoria de marzo, donde se jugaron los partidos ante Botswana, pero Gael Acobo no llegó a tener minutos. Estamos hablando de todos los jugadores que llegaron a estar convocados. Pedro Mbobian, al igual que Saúl o Carlos Acapo, es de los jugadores que solo aparecieron una vez. Estuvo en una única convocatoria, que fue en la convocatoria del partido ante Túnez. Jugó un solo partido, el partido en el cual la selección se clasifica. Así que Pedro Mbobian estuvo en una convocatoria y jugó un solo partido. Continuamos. Rafael Nzogho, el jugador de Leones Vegetarianos, estuvo en la convocatoria de marzo. Rafael Nzogho fue convocado en marzo tras ser el mejor jugador de la Liga de Guinea. Estuvo una vez convocado y en ese tiempo no pudo tener minutos, no llegó a debutar, pero Rafael Nzogho se une a la lista de los 43 soldados de Micha. Continuamos. Mansueto, incluso a muchos no les va a soltar el nombre, pues sí, el jugador del Kano Sport, Mansueto Nguema, llegó a estar convocado en el último partido, que fue el partido ante Libia. Mansueto estuvo convocado, pero no tuvo minutos. Continuamos, porque Javier Mum también fue convocado. Javier Mum fue convocado en el último partido ante Libia y tampoco llegó a tener minutos. Continuamos con la saga de delanteros que ha utilizado Micha en esta guerra, ¿no? Para clasificarse. Rubén Belima estuvo convocado únicamente una vez en la convocatoria, en la primera convocatoria, que fue la de junio de 2022, donde tuvo minutos en el partido ante Túnez, pero ya no volvió ni a ser convocado ni a tener minutos. Josete Miranda se une a la lista de pocos jugadores que estuvieron convocados en las 4 ocasiones, teniendo así también minutos en los 6 partidos. Josete Miranda llegó a estar convocado en los 4 partidos, teniendo minutos en los 6 partidos. Continuamos. Oscar Chiafá estuvo en 3 convocatorias y tuvo minutos en 3 partidos. Como no llegó a marcar, pero estuvo convocado en las 3 ocasiones de 4 posibles, teniendo minutos en 3 partidos de 6 posibles. Continuamos, porque Emilio Nzue estuvo convocado en 3 ocasiones, 3 convocatorias de 4 posibles, jugó 5 partidos y marcó 2 goles en este tiempo. Continuamos. Salomón, que también muchos se han olvidado que estuvo. Salomón Obama estuvo en la primera convocatoria. Salomón Obama estuvo en la primera convocatoria, jugó un partido también. Una convocatoria, un partido.
Dorian Anza. Dorian llegó a estar convocado en 3 de las 4 ocasiones que la selección tenía que jugar la fase clasificatoria. Pues Dorian jugó un total de 4 partidos de 6 posibles en esas 3 convocatorias. Continuamos porque Salvador también participó en la lucha. Iván Salvador estuvo convocado en 3 ocasiones de 4 posibles y llegó a debutar, y llegó a tener minutos o a jugar en 4 partidos de 6 posibles. Continuamos. Luismi Nlavo estuvo convocado en 2 ocasiones. Ojo, porque cuando comienza la fase clasificatoria, Luismi no estaba. Luismi estaba lesionado, con lo cual Luismi acaba apareciendo en 2 convocatorias y teniendo minutos en 3 partidos. Pues continuamos porque Basilio es de los jugadores que apareció únicamente una vez. Fue convocado en marzo, pero no llegó a tener minutos el jugador del Crystal Palace, del Burnley. Continuamos, porque está el jugador del Fútbol Club Balti estuvo convocado en la última convocatoria, valga la redundancia. Feden Yema fue convocado por Mr. Micha en la última convocatoria, pero no llegó a jugar. Jesús Manzogo, el jugador ecuatoriano que se encuentra, también estuvo convocado en 2 ocasiones, pero por desgracia Jesús Manzogo tampoco llegó a tener minutos. Continuamos. Noela, el delantero que finalmente Noela estuvo convocado ante Lidia, o sea, estuvo en una convocatoria de 4 posibles y llegó a tener minutos, debutando así oficialmente con la selección. Tenemos a Aitor Solorá. Solorá estuvo en un partido, estuvo convocado una vez y jugó un solo partido. Si vamos mirando, nos damos cuenta de que nos hemos dejado a un jugador, Micha, en estos 6 partidos, que se resumen en 4 concentraciones o en 4 convocatorias. ¿Cómo se quedan las cosas? ¿Cómo se queda la cosa en datos? Pues si nos fijamos en datos, encontramos que Micha utilizó 43 jugadores, entre ellos 3 porteros, 14 defensas, 12 mediocentros y 14 delanteros. Pues de los 6 partidos que jugó Micha en la fase clasificatoria con sus 43 soldados, nos encontramos que el Zalan ganó 4, empató 1 y perdió 1. Pues la portería a 0, el Zalan dejó la portería a 0 en 3 de los 6 partidos jugados. Empató, dejó la portería a 0 en 3 de los 6 partidos jugados. Marcó un total de 9 goles que marcó la selección y encajó 7, por eso acaba con un +2 en goles. Pues continuamos porque durante esta fase clasificatoria llegaron a debutar 5 jugadores. ¿Y quiénes eran estos jugadores? Estamos hablando de Noela, José Loyeto, Charles Ondó, Adrián Garrido, Aitor Solorá. Fueron los jugadores que debutaron con Micha durante este año de clasificación. ¿Y quiénes marcaron los goles? Porque si la selección de Guinea hizo 9 goles y 1 fue en propia puerta por parte de un jugador de Botsuana, entonces nos encontramos con que hay jugadores que marcaron los 8 goles restantes. Pues Emilio Nzue marcó 2 de estos 8 goles, Fede Bicoro marcó 2 también, José Loyeto marcó 1 gol, Santiago Eneme marcó 1 gol, Saúl Coco marcó 1 gol e Iván Edu también marcó 1 gol. Pues estos son los datos que deben tener o que queríamos informarles para que la gente sepa que aunque en la Copa de África vayamos a ver a 27 convocados, si es que Micha lleva 27 o lleva 25 o 23, como a él le parezca mejor, este camino que ahora van a recorrer estos jugadores durante la Copa de África lo han recorrido un total de 43 jugadores en casi un año y medio, donde algunos han tenido minutos, otros no han tenido minutos. Cada uno ha aportado de la mejor manera posible que ha podido, pero se trata de los 43 guerreros de Micha que han estado, como les decíamos al principio, se trata de que se sepa que todos estos jugadores han participado. Esto pasa en todas las partes del mundo. No todo el que participa en la fase clasificatoria acaba en la propia competición, pero aquí estamos viendo que han participado 40 jugadores
que les vamos a repetir rápidamente. Los porteros fueron Jesús Owono, Aitor Mbela, Manuel Shapunga. Los defensas de esos 43 fueron Néstor Senra, Javier Acapo, Luis Enrique, Basilio Ndong, Marvin Anievo, Cosme Anvene, Cristian Ebea, Miguel Ángel Mayé, Saúl Cocó, Esteban Orozco, Charles Sondó, José Loyeto, Carlos Acapo y Luis Meseguer. Los mediocentros fueron Yannick Buila, Pablo Ganet, Fede Vicoro, Alex Balboa, Santiago Eneme, Joanet Elo, Armando Juan Mañé, Gael Acogo, Pedro Bian, Rafael Inzogo, Mansueto Onyema y Javier Mum. Y de los delanteros, dentro de esos 43, tenemos a delanteros que estuvieron como Rubén Belima, José T. Miranda, Oscar Chiafá, Emilio Nzue, Salomón Obama, Dorian Anza, Iván Salvador, Luismi Nlabo, Adrián Garrido, Basilio Socoliche, Fede Nyema, Jesús Manzogo, Noela y Aitor Solorá. Estos son los 43 que utilizó Micha, los 43 que pelearon por Guinea para estar en la Copa de África 2023 Costa de Marfil. Muchas gracias y síganos. De Guinea Ecuatorial, apareció el zaguero central José Elo tras cobro de tiro de esquina para decirnos en la segunda parte que Guinea Ecuatorial está venciendo a Libia 1-0. El centro es tremendo porque hace una curva en su trayectoria que desmotiva a todos, los confunde y aparece José Elo marcando su primer gol en esta Copa Africana, en esta clasificatoria Copa Africana de Naciones. Jugador de 22 años,